Ok, seamos sinceros, Planta vs Zombies Heroes fue como un supremo raro en las reuniones familiares. Tenía ideas geniales, un estilo único, pero algo no terminó de cuajar. A muchos nos encantó y a otros les dejó un sabor agridulce. Entonces, ¿qué pasaría si le damos una manita de cariño? Hoy vamos a hablar de cómo se podría mejorar PvZ Heroes para que vuelva con todo y logre enamorar incluso a quienes lo dejaron en el olvido. Alerta. Estas ideas las he sacado de algunos juegos que he jugado. No quiero tapar de quejas diciendo que me robé ideas de algún juego ya existente. PvZ Heroes tiene héroes carismáticos, pero a veces se sienten desaprovechados. Estaría genial ver historias cortas, cinemáticas o hasta diálogos que hagan sentir que los héroes no son solo esas figuras claves, sino personajes con más personalidad. Imagínate un modo historia con humor. Claro, tenemos el modo historia, pero se siente un poco vacío hasta cierto punto, ya que cuando estás en un nivel, no recuerdo en concreto el nivel, se deja atrás las viñetas coloridas. Podrían realizar más cómics, eso haría más entretenido al juego. Hablando del modo historia, podríamos poner que metan más niveles posibles para jugar, o bueno, esa es mi idea. Otra idea es de que sea más utilizado el modo historia, por ejemplo desbloqueando algunas cartas o que nos otorguen algún héroe, o con la capacidad de abrir algún sobre que te recompense por jugar el modo historia. Todos sabemos que había cartas que eran si no las tienes, pierdes. Eso mata la diversión. Con más balance y utilizaciones constantes, cada partida sería diferente. Además, podrían incluir cartas inspiradas en otras entregas. ¿Te imaginas un mazo con plantas con temáticas de PvZ de todos? ¿O algún guiño del Garden Warfare? Sería un golazo. Ah no, espera. Sí existe. Entonces, ¿qué? Simple. Seguir haciendo más cartas o escuchar a la comunidad, ya que existen cartas interesantes. Muchos lo dejaron porque se sentía repetitivo, con eventos locos, skins épicas agradables a la vista o que otorguen cierta ventaja, aunque creo que eso haría roto o injusto. Y recompensas realmente útiles, la gente volvería sin pensarlo. Tal vez. Incluso torneos semanales con clasificaciones globales, algo así como la sección de Clash Royale en los torneos, harían que la comunidad se sienta más viva, o sea, un competitivo más competitivo que el que tenemos actualmente. Siempre mata o revive un juego es su misma comunidad, un chat ligero oficial en Discord o alguna página habilitada. Desconozco si es que ese es el caso, pero si no, sería una buena idea para ver la opinión de los fans. Imagínate un pase de temporada con todos skins, sobres, el poder usar algún emoji, hacer que el héroe haga algún gesto. Obvio tendría su versión gratis para todos y una premium con más chucherías. Las misiones no serían tan aburridas tipo juega 3 partidas, sino cosas más divertidas y variadas como gana con trucos. Creo que gana ahora y sería el profesor Tormenta Cerebral. Gana sin usar legendarias o hazlo solo con esbirro de una única clase. Y cada temporada tendría una estética distinta de acuerdo a eventos variados. Halloween oscuro. Podrían colocar calabazas iluminadas apagadas por parte de los zombies y en la parte de las plantas podrían poner, qué sé yo, arañas animadas que se muevan. Y todo para los aniversarios de algún PvZ. Colocar algo que los identifique. Por ejemplo, tener acceso a diferentes skins, ya sean aleatorios o esbirros que pertenezcan a ese juego. Ejemplo, si es del PvZ1, de las plantas y zombies provenientes de ese juego tengan diseño característico de ese juego. Lo mismo con lo del 2, lo del Garden Warfare, alguna versión o disfraz, etc. Seamos honestos, en todo juego de cartas siempre hay ese mazo pesado que se repite más que la canción de Despacito en 2017. La solución, rotación. Cada temporada podría tener cartas que se vuelven cartas malditas, o sea, baneadas temporalmente, al menos para las clasificaciones más top, qué sé yo, a partir de la Liga Taco, por decir un ejemplo. Podrían habilitar esta idea así todos se ven obligados a inventar algo nuevo y no a copiar la misma receta. Bueno, esto porque sí, no toda la vida es ganar, o bueno, no lo es todo. Cuando el medio visual es repetitivo y aburrido. Esto podría ir de la mano, claro, con lo que dije de crear un tipo pase. A veces solo queremos que nuestro héroe tenga más facha que un rapero. Skin para héroes, tableros temáticos e incluso efecto brillante para tus superpoderes y al usarlo.
Todo esto sin romper el balance, puro flow visual para que presumas. Sí, le ganaste, pero admítelo, Dumbledore tiene estilo. Esto también podríamos mencionarlo con respecto al perfil de nuestro jugador para que se vea más llamativo y menos monótono, aburrido e insípido. Porque no todo tiene que ser competitivo, ¿o sí? Por ejemplo, podrían crear un modo suerte. Armas un mazo con cartas aleatorias, suerte pura, como un modo de elección de Clash Royale. Pero a diferencia de solo elegir la carta, podrías elegir la cantidad que quieras o que una inteligencia artificial te genere tu mazo. He aquí una idea. Modo caos. Cada turno una carta de tu mano cambia. Podrían hacer que cambien los costes o que cambien al azar a otra carta, como reencarnación. Son ideas húmedas mías, sí, pero admitámoslo. Estas cosas podrían, y quizás, mantener el juego fresco. Si juegas seguido, que se note al menos, ¿no? Que sé que vendrán a decirme que existen estos retos diarios y completarlos te da premios. Pero muchas veces suelen haber cartas o de eventos que son malas. O la tenemos esa carta de evento o cualquier otra cosa. Por eso digo que un calendario de recompensas diaria, algo como lo que pasa con Dragon City, que pues me vicié. Si juegas este juego, lograste completar las pegatinas. A mí me faltaba una de 5 estrellas, pero logré completarla. Ahora tengo el dragón garras. Con sobres solo por entrar al final del mes. Es como decirte gracias por seguir aquí después de tolerarme sin una mísera actualización grande y por soportar migajas. Toma, te lo ganaste. Ok, no. Un juego sin comunidad está condenado al olvido, así que imagina un programa oficial para creadores como una clave o código con el creador de ese contenido. Podrían aplicar lo mismo que para las demás sagas, haciendo que cuando compres algo con el código amplíen más los premios al comprar algo y que de paso dé dinero a los creadores, haciendo que poco a poco la comunidad crezca. Así los fans sientan que tienen voz, los creadores se motiven y el juego explote en redes sociales. Y obvio, volviéndose un círculo. Ahora hablemos de la tienda, porque a veces necesitas de algo, pero esa tienda, hermano, está más abandonado que tú en el 14 de febrero. Ofertas útiles tanto para novatos como para veteranos, y para ampliar esto, usan las ideas de crear nuevas cartas. Y claro, una moneda especial solo para cosméticos. Así la tienda se convierte en un lugar donde sí vale la pena gastar, y no un sector que solamente abre para comprar las cartas. Eso sería muy aburrido, ¿no? Ahora, si quieres disfrutar de la mejor manera el juego, hay una gran idea, y es que fortalece el juego. Y ya está. Si PvZ de héroes aplicara, aunque sea la mitad de estas ideas, el juego quizás estaría más vivo. Al final, todo se reduce a esto: ideas. Plant vs Zombies Heroes no está muerto, solo está como esa planta olvidada que necesita agua y sol para volver a florecer, con más contenido, cariño a los héroes y eventos y una comunidad más activa. Este juego podría ser de los grandes. En fin, ¿te gustó el video? Si es así, regálame un like, suscríbete, que es gratis, y si quieres apoyar más al canal, está habilitado el sector de miembros o mensaje con donaciones. Si es que tienes algunas ideas más, déjalo en los comentarios, que estoy pensando en quizás hacer una segunda parte de esto, que creo que será complicado, pero sin nada más que decir. Chao chicos, mi vieja me dijo que me duerma.